Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida al Astrológico Semanal. En esta ocasión vamos a hablar desde el día 4 al 10 de septiembre. Vamos a revisar desde el día lunes al día domingo de esta semana todas las configuraciones que son principales durante estos días, que pueden ser también útiles para explicar lo que va a ocurrir durante la semana. Así que vamos a ir directamente a mirar lo que son los destacados o las configuraciones principales que va a haber durante estos días. Tenemos el día 3, que corresponde al día domingo previo a Venus estacionando directa, que es un evento bastante importante y que vamos a incluir dentro de esta semana, porque ocurre realmente el día domingo casi a las 12 de la noche. Y ese mismo día, podríamos decir que es el día 4, el día lunes, tenemos a Júpiter estacionando retrógrado, también a Mercurio retrógrado, haciendo un trígono con Júpiter retrógrado. El día 6 tenemos al Sol en conjunción con Mercurio y el día 8 al Sol haciendo un trígono con Júpiter. Entonces tenemos un poco la repetición de los mismos planetas haciendo configuraciones entre ellos. Tenemos a Júpiter, a Mercurio y al Sol o haciendo configuraciones bastante importantes durante estos días, además de lo que ya Venus viene provocando al inicio de la semana. Así que es bastante relevante. Te quiero recordar también que tenemos al menos dos videos que ya hicimos durante la semana. Uno es respecto de Júpiter retrogradando, que es el episodio 35 del podcast astrológico. Y también está el episodio 36, que es el video completo acerca del mes de septiembre, para que vayas y los puedas ver y te des cuenta de lo que va a pasar también durante estos días del mes en septiembre. Así que estos videos semanales van directamente a lo que va a pasar con la luna, cuáles son las configuraciones diarias que son más relevantes y cómo eso también podría dibujar en cierta forma o darnos un ejemplo de lo que va a ocurrir durante los días que vienen para nosotros. Entonces vamos directamente a mirar lo que va a ocurrir durante esta semana. Tenemos ya el inicio de esta semana, el día 3, ya Venus estacionando directa. Ahí tenemos el día 4, el día lunes, ocurriendo varias cosas principales que llaman bastante la atención. El día lunes es un día sumamente lleno de configuraciones. Lo primero es que empieza el día ya teniendo a Venus estacionando directa. Lo primero que ocurre luego de que Venus estacionó directa es que Júpiter estaciona retrógrado. Como ya te dije, el episodio 35 del podcast astrológico hablamos de esto, de qué se trata Júpiter, una retrogradación, también las configuraciones más relevantes que va a tener durante estos días, que es desde ahora, desde el 4 de septiembre hasta el 31 de diciembre, que va a estar en este movimiento retrógrado y también cuáles son las configuraciones que va a hacer Júpiter y por sobre todo hablamos acerca de los ascendentes. O sea, dependiendo del ascendente, esta configuración va a tocar cierta área de tu vida. Entonces te invito a ir a revisar ese video para que puedas entender un poco más y también poder palpar un poco mejor este tránsito. Pero esta es la primera configuración del día y durante este día pasan varias cosas, porque la luna, como está en Tauro, está haciendo conexiones con el signo de Leo y también está haciendo conexiones con el signo de Virgo. Entonces tenemos a la luna, después de que el Júpiter estacionó directo, o sea, perdón, retrógrado, tenemos a la luna haciendo un trígono con el Sol, lo cual nos está mostrando que la luna ya está empezando su proceso de menguante, se va acercando hacia el cuarto menguante y poco a poco en el cielo se empieza a ver un poco más pequeña, podemos decir, con menos luz. El cuerpo de la luna sigue siendo el mismo, pero desde la Tierra se observa un poco más pequeña o menos luz. Entonces vamos en ese proceso del mes. El mes poco a poco empieza a dirigirse hacia su término, que va a ser la próxima luna nueva en Virgo. También tenemos a la luna, luego de eso, haciendo una cuadratura con Venus. Venus está en el grado 12 de Leo, estacionando directa, es decir, en el cielo se percibe detenida, ¿sí? No hay movimiento. Se demora un poquito en volver al movimiento, volver a avanzar. Y desde el Sol, si te fijas, hay alrededor de 30 grados de separación y se van a separar un poquito más hasta que Venus siga su curso hasta la próxima vez que se vuelvan a topar en conjunción. Así que ahí tenemos a la Luna y el Sol, perdón, a Venus haciendo esta cuadratura con la Luna. Es interesante cuando la Luna hace una cuadratura con Venus, porque ambos significadores, tanto la Luna como Venus,
generalmente traen cosas que son más bien benéficas o a favor de nosotros. Y cuando están en una conexión, eso se hace bastante palpable. Lo interesante es que la luna está en el signo de su exaltación, es decir, Tauro, y Venus es la regente de Tauro, por lo tanto recibe la luna. Esto quiere decir que es como que la luna fuera un invitado en la casa y la luna y Venus es capaz de recibirlo en la casa y entregarle cosas para que la luna pueda estar tranquila, cómoda y pueda actuar en la forma que le gusta hacerlo a ella. Como esta es una cuadratura, es un aspecto relativamente tenso, pero cuando hay una recepción como esta, la tensión que se genera por las cuadraturas disminuye, ¿sí? Entonces, porque simplemente hay una recepción, o sea, Venus está generando un contacto con la Luna, entonces la Luna se siente bastante cómoda en esto. Y es bastante interesante esta cuadratura porque nos podría traer ciertos momentos armónicos, ciertos momentos que son de placer, de pasarlo bien, de un momento agradable. Obviamente puede haber alguna tensión allí porque hay una cuadratura, no la podemos negar. Las cuadraturas traen tensiones, un poco de roces, incomodidades, algo que se siente extraño. Esto posiblemente entre figuras femeninas a nuestro alrededor y también podría ser con aspectos de nuestro carácter. Por ejemplo, Venus y la Luna hablan de un carácter más afable. Y posiblemente esta situación de cuadratura sea un poco difícil mantenerlo. Sobre todo porque Venus está en un signo que es masculino o activo, como Leo, signo diurno, donde Venus tiene poca, podríamos decir, cercanía o comodidad y se ve mucho más vistosa, mucho más activa, proactiva, no es la naturaleza esencial o la naturaleza propia de Venus. Entonces, bueno, ahí tenemos a la Luna haciendo esta cuadratura con Venus. Luego la Luna hace una conjunción con Júpiter. Y esto es bastante interesante porque la Luna toca primero a Venus y luego, y en esa cuadratura, y luego la Luna toca a Júpiter por esta conjunción. Entonces se hace un traspaso de luz entre estos dos planetas. Es como que Júpiter y Venus estuvieran en una cuadratura. Nuevamente, las cuadraturas entre planetas que son benéficos, como Júpiter y Venus, tienden aún así, a pesar de ser cuadraturas, a ser favorables, pero con alguna incomodidad, alguna tensión no provocada, podríamos decir, o no intencionada entre medio, pero sigue siendo allí, estando allí. Y bueno, Júpiter se une a la Luna. Júpiter está detenido también en el cielo. Tanto Júpiter como Venus están sumamente lentos o avanzando nada en este momento. Bueno, Júpiter retrocediendo. Y esta situación es bastante interesante porque la Luna con Júpiter tienden a llevarse bastante bien, a ser armónicos entre ellos, a traer finalmente situaciones que son bastante agradables, que tienen que ver posiblemente con sabiduría, con conversaciones con personas que tienen creencias importantes, idealización de situaciones. Si hablamos de carácter, es un momento de pasarlo bien, optimismo, es como la sensación del día posiblemente, con estas uniones entre la Luna, Júpiter y Venus, al menos por este periodo del día. Ahora, Júpiter no tan solo se está conectando con la Luna, también se está conectando con Mercurio, y esto hace un trígono, es decir, está pasando todo a la vez en este momento, y esto es como a las 2 de la tarde, hora de Chile. Ahí puedes decir más o menos cómo va a ser, dependiendo del país o el lugar donde estás. Eso más o menos a las 2 de la tarde, horario de Chile. Chile a este momento va a tener 3 horas menos que el horario estándar del mundo. Así que va por allí más o menos. Supongo que en Europa, España, por allí van a ser 5 horas más, por lo tanto es como a las 7 de la tarde. Entonces, podríamos decir que durante el día esto va a estar presente y eso es importante porque puede ser, supongo que si estamos trabajando o estamos haciendo nuestras labores, va a haber un momento bastante agradable. Posiblemente haya una sobrecarga o haya una incomodidad por estas cuadraturas, pero Mercurio y Júpiter se unen en un trígono y eso comúnmente es algo favorable. Ahora, ambos planetas están retrogradando, o bueno, Júpiter está estacionario y empezando su camino retrógrado, y Mercurio ya está avanzando, retrocediendo, perdón, en su camino retrógrado. Por lo tanto, aquí hay una situación que es agradable porque es un trígono. Los trígonos traen situaciones bastante buenas, bastante fluidas, que traen la capacidad de armonizar, la capacidad de fluir,
la capacidad de concretar reconciliaciones y que a su vez conlleva situaciones que tienen que ver con el raciocinio, la mente, el intelecto, los pensamientos, las ideas y la percepción, en conjunto con lo que es la sabiduría, los bienes, las pertenencias que implican a Júpiter, además de pensar en la abundancia, el dinero como tal, y todo lo que tiene que ver con esta área de las creencias, religión y fe, de las que Júpiter también habla. Entonces aquí hay algo que fluye, un pensamiento optimista posiblemente, pero que tiene que todavía revisarse, porque ambos planetas están retrógrados. Eso significa que hay ciertas detenciones, hay ciertos necesidad de reforzamiento de las intenciones que se están haciendo, de lo que estamos ideando hacia el futuro. Por lo tanto, es un poco un momento detenido, un momento de repensar y reestructurar lo que estamos viviendo o pensando en hacer también. Durante este día, entonces tenemos todas estas situaciones, son bastantes. Tenemos a Venus estacionando directa, Júpiter estacionando retrógrado, la Luna haciendo un trígono con el Sol, la Luna con cuadratura con Venus, la Luna en conjunción con Júpiter, Mercurio haciendo un trígono con Júpiter, la Luna en conjunción con Júpiter y la Luna haciendo un trígono con Mercurio, que también es algo que pasa y es lo último que pasa durante este día. La Luna, no tan solo Júpiter se une a Mercurio a través de un trígono, sino que la Luna también está allí presente. Entonces esto intensifica esta situación. Y esto le da un toque también además de optimismo por Júpiter, de análisis, de practicidad, de pragmatismo. Según Tauro y Virgo también están actuando en esta situación, porque los signos de tierra tienden a ser más bien pragmáticos, prácticos, analíticos, como muy cuidados, y como es la tierra, muy hacia lo que es tangible, como constantemente te digo, es como con los pies bien puestos en la tierra. Entonces, eso tenemos hacia el día lunes. El día martes, siguiendo en este panorama de lo que está pasando durante el día esta semana, el día martes tenemos a la luna alineándose en Géminis. Hacia ya la tarde del martes, en algunos lugares va a ser el miércoles. Y lo primero que pasa con la luna, que cuando ya entra a Géminis, hace una cuadratura con Saturno. Saturno está en el grado 3 de Piscis y la luna entrando en Géminis y hacen una cuadratura. Esta cuadratura puede ser que se sienta un poco más tensa o un poco más no tan fácil de llevar, o es una complicación, porque Saturno y la luna son símbolos o testimonios que presentan situaciones que son totalmente diferentes. Entonces es quizás una baja de ánimo, una situación donde hay que bajar a tierra realmente, porque Saturno tiende a enfriar las situaciones. Además está retrogradando, entonces se encuentra de frente con la Luna, como un choque por ambos lados, como siempre lo pienso. Um, y esto podría implicar que la emocionalidad disminuya, haya menos propensión a ser activos en expresar lo que pensamos y lo que sentimos. Um, Esto puede terminar siendo algo bastante beneficioso si es que necesitamos hacer cosas y llevar a la acción situaciones y no quedarnos como en la ensoñación. Es bastante interesante porque esta luna está siendo regida por Mercurio, porque está en Géminis, y al día siguiente Mercurio va a tener una conjunción con el Sol. Entonces lo que viene hacia el día miércoles es bastante interesante también, porque claro, la luna se topa con Saturno y tiene este momento como de, a ver, detengámonos, pensemos lo que estamos haciendo bien, bajemos un poco los ánimos y llevemos todo bien a estructurarlo y estar bien analizado. Y al día siguiente esta situación es posible que continúe porque el día miércoles tenemos varias situaciones más, las que les voy a mostrar ahora. Primero tenemos a la luna haciendo un trígono con Marte. Marte está en el grado 6 de Libra y la luna está en el grado en ese caso va a estar en el grado 6 de Géminis, van a ser un trígono. La Luna es el planeta superior en ese caso porque está antes que Mercurio por orden de zodiaco. Y eso genera que la Luna sea la preponderante en este caso, por lo tanto hay una cierta situación de lo que entrega Marte, que es en este caso ganas, proactividad, valentía, aunque también podría haber cierta propensión a la ira y a la agresividad, según lo que muestra Marte.
pero como están enfrentándose a través de un trígono, o sea, a través de palabras amistosas o una relación buena, la luna puede cargarse realmente de energía. Como la luna y Marte están en signos de aire, posiblemente también se traducen situaciones que tienen que ver más bien con la mente, el intelecto, los pensamientos, que está en esta área más racional y comunicacional. Los signos de aire son muy de la comunicación y el entorno. Entonces, eso es también bastante importante. La Luna después de eso hace un sextil con Venus, antes de encontrarse todavía con Mercurio, que es a lo que vamos. La Luna hace un sextil con Venus, Venus está en Leo, todavía está avanzando lento, pero ya está poco a poco, muy poco a poco, tomando velocidad. Entonces la Luna se encuentra con Venus en un sextil. Ahora sí que las cosas son mucho más fáciles, porque los sextiles hablan de una situación bastante más llevadera que una cuadratura, por lo tanto hay más facilidades y todo lo que se generó el día lunes respecto de la Luna y Venus en este día puede ser incluso mejor. No tan fuerte como en la cuadratura, pero puede tener mejores resultados si pensamos en los resultados que dan Venus y la Luna cuando están en este tipo de uniones, que son momentos placenteros, momentos de disfrute, momentos de descanso, momentos de placer, como ya te decía. Entonces, a tener en consideración eso para el día miércoles, porque la Luna está teniendo dos configuraciones que son en sí bastante buenas, bastante favorables, que es este trígono con Marte y ya el sextil con Venus. Y luego tenemos la conjunción de Mercurio con el Sol este mismo día. En unas horas más, de hecho lo voy a modificar aquí para que logres verlo. Tenemos a Mercurio y el Sol en el mismo grado, pero un poquito antes. Lo vamos a retroceder y tenemos a Mercurio y el Sol en el grado 13 de Virgo. Lo interesante es que la Luna está en el grado 10 de Géminis. La Luna está en un signo que es también de Mercurio. Es decir, Mercurio está teniendo una preponderancia este día muy importante, el día 6. Y es interesante que lo que se realza, primero, Mercurio está en el corazón del Sol. Mercurio está en un muy buen momento. ¿Por qué? Primero está en su signo, está en su exaltación. Virgo es ambas cosas para este planeta. Y además está unido al Sol, lo que quiere decir que, al menos por un momento, está realzado, muy realzado. Sus significados son realmente más fáciles de entregar y más visibles. Se nota, es más evidente. Por todo este momento que Mercurio esté a un grado del Sol, alrededor de un grado del Sol. La Luna está dependiendo de Mercurio en este momento mientras esté en Géminis, por lo tanto, toda esta área de Géminis en nuestras cartas podría ser beneficiada. Y también todo lo que tiene que ver, primero, con la practicidad, análisis, administración que genera este Mercurio en Virgo cae y repercute también en esta luna que está siendo regida por él. Entonces esta luna está bastante bien ubicada durante este día. El día miércoles es una muy buena situación. Además la luna está conectándose con Mercurio y con el Sol, lo que hace que a pesar de que sea una cuadratura, esa cuadratura sea menos fuerte porque la luna está siendo recibida. Entonces, puede ser un muy buen día para tener conversaciones clarificadoras, una situación que muestre hacia dónde vamos. Recuerda que los retrógrados en general son un momento de pausa, un momento donde hay que repensar, remirar, reestructurar las situaciones que ese planeta puede traer. En este caso, Mercurio habla de la enseñanza, el intelecto, el aprendizaje, el comercio, el mercado, la tecnología. Todas estas cosas están siendo reconsideradas por un breve tiempo, son 3 semanas. Y en este día, como está conjunto al Sol, hay un destello de luz. Podríamos decir que hay algo que se entiende. Pero Mercurio sigue retrogradando. Entonces todavía hay cosas que hay que terminar de pensar, terminar de ver. Y la luna da un poco más de énfasis porque está conectada con esta situación. Entonces, esto es interesante porque este día miércoles esta situación se da. La luna hace una cuadratura con ambos, el sextil con Venus y también el trígono con Marte. Entonces, al igual que el lunes, el día miércoles tiene varias configuraciones que posiblemente van a estar mostrando y evidenciándose como en una energía bastante movible, con muchas cosas posiblemente, y con atención quizás a los mensajes, la comunicación,
las conversaciones que tienes, los correos que recibes, toda esta situación que tenga que ver con aprendizajes también nuevos e ideas que vayan floreciendo durante este día hacia adelante, como ideas posiblemente innovadoras. Y también podrías tener en cuenta cómo estás sintiéndote, cuál es tu percepción del entorno, sobre todo pensando en este Mercurio conjunto al Sol, porque esto también, además de una comunicación racional, el Sol también es relatado por los astrólogos antiguos como el órgano que nos conecta con lo divino, que nos lleva hacia la percepción espiritual. Entonces, aquí puede ser un día bastante interesante porque la gama de significados está como enfocada en esta área. Así que al menos para que eso lo tengas en cuenta. El día jueves no sucede mucho más. Si avanzamos hacia el día jueves, no hay tanto movimiento en los cielos. La luna sigue en Géminis y los demás cuerpos celestes se mantienen en relativamente las mismas posiciones, avanzando o retrocediendo, dependiendo del planeta que ya hemos hablado. Por lo tanto, nos vamos hacia el día viernes. El día viernes comenzamos con la luna alineándose en Cáncer. Y lo primero que hace la luna alineándose en Cáncer es un trígono con Saturno. Esto alivia, podríamos decir, esta relación que tenía la luna con Saturno mientras la luna transita por Géminis. Si bien la luna a través de Géminis puede ser una luna bastante curiosa, que está interesada en aprender, en conocer, en conversar, en comunicarse, por este hecho de que Saturno está lanzando un rayo de cuadratura. Finalmente, eso también es un poco más restringido. Ahora, la luna estando en Cáncer, haciendo un trígono con Saturno, finalmente se siente un poco más aliviada y se puede llevar bien con esta situación saturnina. Entonces, este es un día posiblemente nuevamente, debe ser práctico, pero quizás con nuestras emociones, porque la luna está en su sitio, la luna está en su lugar, en su casa, en su domicilio, ella es totalmente ella y depende de ella estando en Cáncer. Entonces Saturno no tiene tanta injerencia sobre lo que hace ella, sobre todo porque está en un trígono con la luna. Entonces, ¿qué nos puede hacer pensar esto? En quizás sí, ser prácticos con nuestras emociones, poder entender lo que está pasando. Posiblemente no nos vamos a sentir con excesiva energía pensando en que este Saturno aún así está haciendo una conexión con la luna, pero es un trígono. Entonces nos ayuda quizás a generar orden, a generar un poco más de estructura y también límites. Y por sobre todo ser prácticos con lo que tiene que ver con las temáticas de Cáncer también en nuestras cartas. Podrías ubicar dónde está Cáncer en tu carta y podría ser que esas temáticas respectivo de esa casa que ocupa Cáncer, también eso se puede hacer un poco más práctico. Durante este día el Sol también hace un trígono y en este caso es con Júpiter. Aquí el Sol ya está en el grado 15 de Virgo y Júpiter también está en el grado 15. Júpiter viene retrocediendo. Y esto es interesante porque ambos planetas tienen significados desde la astrología muy similares. De hecho, Júpiter tiende a parecerse bastante al Sol. Es uno de los planetas que sigue al Sol. Son planetas o cuerpos celestes dibujados como planetas diurnos y también masculinos. Que sea masculino no quiere decir que sea su género como ser humano, podríamos decir como en nuestro caso, sino que tiene que ver con sus cualidades, que es más activo, proactivo, dado a la acción y que trae los resultados antes que los signos, o perdón, los planetas que son femeninos o receptivos y que tienden un poco más hacia el reposo y la no acción. En ese caso son la Luna y Venus. Entonces Júpiter, conectándose con el Sol, también puede ser un momento de un poco de lucidez respecto de las temáticas de ambos planetas. Ya te he mencionado que Júpiter tiene que ver con la abundancia, las riquezas, el dinero, las posesiones. También tiene que ver con personas que tienen un, un nombre, un estatus o una reputación elevada, podríamos decir, personas que trabajan en temas de gobierno, podríamos decir, o en situaciones al respecto. También personas que son importantes en nuestro entorno, así como el Sol, que también son celebridades, autoridades y gentes en el poder. Entonces, me hace pensar mucho en qué está pasando con las autoridades también de nuestros países, dependiendo de esto también cómo se relaciona con cada país.
pero es quizás la posibilidad de ciertos acuerdos, de ciertas como, ya, en este sentido vamos a hacer, vamos a detenernos y vamos a hacer cierto acuerdo, pero el acuerdo no es el último, no es el final, pero hay como cierta capacidad para poder entablar cierta conversación en algún área. No del todo, posiblemente lo que Júpiter en ese caso podría hablar con un poco más a regañadientes, pero aún así ambos planetas están generando esta conexión. Esto también podría hablar de toda esta zona que ha sido sumamente tocada por Júpiter, que tiene que ver con Tauro y todo lo que ha pasado en Leo y Júpiter y Tauro. En este caso por el Sol es de cierta forma ayudado, es como un poco alivio por simplemente este trígono. Entonces, diría reconciliaciones. Una reconciliación, si hablamos de algo más interno, entre lo que pensamos y nuestras creencias, como reconciliar lo que muchas veces separamos, que tiene que ver con nuestros pensamientos más racionales y lo que pensamos que es un poco más irracional o espiritual. No necesariamente tiene que ser así. Posiblemente este día haya la posibilidad de generar una conversación entre estas dos áreas más fácil. Y también esto podría hacer que haya un acuerdo, por ejemplo, entre personas en tu trabajo, jefes, que se establecen una relación mucho más llevadera, podríamos decir. Hay algo que sucede que también va a favor. Eso es lo principal. Y la Luna en este día se enfrenta con Marte. Quizás aquí está un poquito más complicado para la Luna porque la Luna se encuentra con Marte desde una cuadratura. Entonces, este día viernes tiene esta sensación respecto a la Luna y Marte, perdón, como que no es tan fácil necesariamente transitar este día porque ciertas situaciones pueden ser disruptivas, algo que pase en el día que no se esperaba. El carácter podría ser que haya más facilidad para responder, para ser un poco más enojón o enojona o estar un poco más agresivo o que percibamos alguna situación de esa manera. Entonces, eso también a tener en cuenta para el día viernes. Yendo ya hacia el día sábado, tenemos a la luna todavía en Cáncer y la verdad es que estos son como los últimos movimientos que hay en esta semana y son bastante favorables, porque primero la luna se encuentra con Mercurio desde un sextil, luego se encuentra con Júpiter desde un sextil y luego hace un sextil con el Sol. Como te he dicho en otras ocasiones, cuando la luna hace una conexión rápida entre planetas, esto se llama transferencia de luz. Es como que la luna conecta esos dos planetas que no necesariamente ya están conectados, pero como la luna conecta uno con el otro, esto se llama transferencia de luz y es como que estos dos planetas también estuvieran conectados, pero a través de un tercero. Entonces, esto podría, por ejemplo, dar a entender situaciones donde hay una tercera persona implicada conectando ciertas situaciones, donde alguien ayuda a que algo suceda, algún tercero, alguien que no estaba visto que lo iba a hacer, un mensajero, una mensajera, alguien que hace que dos partes se establezcan y se relacionen, establezcan relación y se comuniquen. Entonces esto va entre Mercurio y Júpiter y después entre Júpiter y el Sol, esas conexiones hacia la Luna, que son finalmente las mismas conexiones que hemos tenido durante toda esta semana. Como te dije al principio, esta semana los principales son Mercurio, Júpiter y el Sol, que han estado conectados durante todos estos días. Es como esta semana, estas temáticas de Júpiter en Tauro y Mercurio y el Sol en Virgo son sumamente relevantes. Entonces, ten en cuenta dónde está Virgo en tu carta natal, dónde está Tauro y cómo estas dos áreas se relacionan en estos días. Y bueno, eso es la semana porque el día domingo tenemos solamente al Sol entrando en Leo, que es un poquito más tarde, y ahí ya nos prepara para la siguiente semana. La luna se está acercando cada vez más al Sol, estamos con una luna menguante, ya pasó el cuarto menguante y la luna en el cielo se ve bastante poco, es bastante más pequeña. Lo que va a hacer la Luna hacia el inicio de la próxima semana es hacer una conjunción con el Sol, hacer una cuadratura con Júpiter y también un sextil con Marte. Y luego de eso ya tenemos a mediados de semana la luna nueva en Virgo. Bastante interesante también va a estar hacia la próxima semana. Así que bueno, esas son las configuraciones principales de esta semana. Si tienes preguntas, dudas, si quieres hacer comentarios o al menos decir cómo esto también se está llevando en tu vida,
Me encanta leer esas cosas en los comentarios acá abajo en YouTube. No siempre respondo por temas de tiempo, pero si hay alguna pregunta que sea relevante y que también nos pueda servir a todos su respuesta, también lo voy a contestar con mucho gusto. Recuerda que también puedes agendar o programar una cita conmigo, una consulta de carta natal, pronósticos o tarot. Todas esas están en mi página web maxgascon.com. También me puedes contactar en @maxgasconastrólogo en Instagram. También nos puedes buscar en Instagram como el podcast astrológico y ahí están todos los episodios que nosotros hemos subido. Están en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Entonces estamos en todas partes para que puedas conocer, aprender de astrología y también enterarte de lo que está pasando en los próximos días. Y por último, si quieres ayudar a este podcast, al podcast astrológico y al astrológico semanal, lo puedes hacer a través de Patreon. Puedes buscar en patreon.com/maxgasconastrólogo y ahí puedes hacer también tu aporte para que esto lo podamos seguir haciendo, para poder dedicar más tiempo a hacer los videos, editar los videos y poder presentarlos finalmente para todos ustedes. Quiero avisar también que las personas que se suscriban al Patreon, al final del video también van a ser mostrados, van a ser sus nombres públicos. Así que muchas gracias por conectarte conmigo todas las semanas y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.